¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Después de las elecciones del 2 de junio, comienza, por supuesto, a debatirse ya desde diferentes aristas lo que será el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y en este punto comienzan a escucharse con más frecuencia palabras y conceptos como hegemonía, por ejemplo, como sobre representación. ¿Qué les parece si profundizamos un poco sobre lo mismo con el maestro Ariel Rodríguez Curi, historiador del Colegio de México, a quien por supuesto le agradezco muchísimo estos minutos? Querido Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jesús. Un placer estar acá otra vez. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿cómo entendemos la sobrerepresentación? En la ley nos indica, es válida, es legal, porque no se trata de partidos, no se trata de coaliciones, sino de partidos en un momento dado. La oposición dice, respeten el espíritu de la ley, que dice que se debe cuidar el predominio de las mayorías y que las minorías sean representadas. Empezaría por ahí, querido. ¿Qué tema, qué tono le das a esta discusión de la sobrerepresentación? Yo creo que es ciertamente un problema del espíritu de la ley, pero en un sentido más amplio quizás al que se está discutiendo actualmente, y que tiene mucho que ver con el timing de la oposición, por cierto, Jesús. Esto ha sido clave en estas elecciones y en el aparato, digamos, legislativo que rodea la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? En su momento la oposición tuvo la oportunidad de modificar, por ejemplo, esta famosa cláusula de gobernabilidad o la sobrerepresentación del 8%, pero optaron desde el plan A del presidente por correrse directamente a la defensa, supuesta defensa del INE. Te recordarás que Ujú. fue en realidad la clave. Ahí venían en el plan A muchos de los elementos que ahora están reclamando como injustos la oposición, ¿no? Precisamente la aplicación de esta cláusula del 8%, etcétera, ¿no? Yo diría que debían aceptar que perdieron las elecciones y que esa cláusula se va a aplicar en favor de Morena específicamente por un error de cálculo de su parte. Y esto tendría que ver con no estar legislando pensando en otras cosas y fuera de tiempo. Quizás debieron haber leído desde la plan A famoso que venía una mutación fundamental en la manera de representar políticamente en este país, que eran las listas por estado, lo cual era un camino hacia la representación, si no perfecta, casi perfecta, de las mayorías y de las minorías. No lo aceptaron, les pareció prioritario el INE y aquí están los resultados. Yo creo que alguien les está saboteando el reloj legislativo y el reloj político para medir la consecuencia de sus propias decisiones u omisiones. ¿Quién estaría detrás de ese sabotaje? Yo creo que su alma, vamos a decirlo así, es decir, pusieron en primer plano su encono con López Obrador y no un cálculo político más frío y no la definición de un panorama republicano propiamente en la democracia mexicana. Detestan tanto a López Obrador, en el fondo le tienen tanto miedo, que algunas decisiones son irracionales como estamos viendo en este momento. Y yo no diría decisiones, sino omisiones, lo cual a veces es un poco más delicado en política que propiamente cometer algo, es omitir una decisión en su momento, ¿no? Yo creo que esa pasión desbocada respecto a la necesidad de lo que ahora llaman la resistencia, Ujú. los ha llevado a a una falta de planificación de un horizonte republicano que sea más justo para todos, incluyendo a la oposición misma. Paradójicamente fueron o son afectados por sus propias decisiones, Ariel. Absolutamente, absolutamente. Fueron afectados por sus propias decisiones al omitir esos aspectos cruciales del plan A. Son afectados por sus propias decisiones al decidir una estrategia electoral como la decidieron. Y son afectados por sus propias decisiones al decidir una candidata como la que tomaron, ¿no? Es decir, están pagando, y se están pagando mucho, efectivamente, una serie de errores y de omisiones que se concatenaron en el tiempo y ahora resulta en esta pequeño drama que están armando porque de algo tienen que hablar antes de que se instale la legislatura. Esa es la verdad de las cosas. Pero lo que están evidenciando es sobre todo debilidad y falta de estrategia.
comienza a manejarse la posibilidad ante el descrédito de lo que es el PAN, el PRI, el PRD, que la Marea Rosa, por ejemplo, pudiera convertirse en un partido político. Tú y yo platicábamos anteriormente y tú ya nos alertabas diciendo, en la Marea Rosa está incubándose el huevo de la serpiente, está incubándose la presencia de de este fascismo. ¿Qué tanto esta discusión que estamos viendo da paso precisamente a esta justificación de la participación directa de este grupo ciudadano en política? Yo creo que existen algunas posibilidades de que la marea rosa se condense en un nuevo proyecto político que puede ser un partido político. Yo creo que sí existe. Lo que no existe es en los términos mismos en que se manifestó públicamente la marea rosa en sus dos famosas demostraciones públicas. Uno, yo creo que se va a decantar por la derecha una parte de esa marea rosa y se van a dirigir hacia lo que yo llamaría una suerte de nacional catolicismo local, ¿no? Algo más cercano a Vox, por ejemplo, en el caso español, ¿no? Hay muchos elementos, muchos síntomas que están diciendo, en realidad ya no nos gusta la democracia. Ahora vamos a lo fundamental, que es el alma de los mexicanos, su profundo catolicismo, su profundo conservadurismo, etcétera. Entonces ahí va a haber un desgajamiento de esa marea rosa, si se quiere minoritario, pero significativo, hacia una derecha mucho más doctrinal, yo diría. Por otra parte, hay que entender que parte de la marea rosa, mal o bien, estaba encuadrado en dos partidos políticos históricos, o lo que queda de ellos, el PRI y el PAN. Aquí va a ser muy importante cómo resisten su autocrítica, si es que la van a tener, parece que no, ¿no? Sobre todo en el caso del PRI, y cómo se agita dentro de los propios partidos el avispero y si da lugar a disidencias o francas rupturas, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento que puede estremecer esta aparente homogeneidad de la marea rosa, que nunca fue homogénea, y que yo creo que más importante que esa homogeneidad ideológica o política era el momentum electoral. Yo por eso aquí en tu programa criticamos muy fuertemente esa María Rosa en cuanto a que no dijo nunca su nombre y era una forma de militar electoralmente y ahora una vez más les está pasando la factura a los partidos que la solaparon, que hay que decirlo, para que la solaparon, y a esas actitudes políticas hipócritas donde se milita en favor de un candidato, pero no se dice el nombre de la militancia, no se acepta ante la opinión pública. Yo creo que sí va a redundar en intentos de organización política nuevos, vamos a decirlo, pero de una manera mucho más frágil y mucho más marcadas las diferencias al interior de esa marea rosa. Tú has sido un personaje, si me lo permites, creo, Ariel, que de manera magistral has estudiado lo que es la derecha en nuestro país. Ante la debacle del PAN, como la que estamos viendo en este momento, la disputa que ya abiertamente tienen, por un lado, Max Cortázar pidiéndole que renuncie a Marco Cortés, lo mismo que Javier Lozano, aparece Jorge Romero en el escenario como aspirante a la dirigencia nacional, Damián Cepeda se vuelve a poner la camiseta en ese sentido. ¿Hacia dónde va la derecha en nuestro país? O sea, esta derecha partidista, con esta derecha que nos señalas que emana de la marea rosa, ¿qué puede esperar Claudia Sheinbaum de esa derecha durante su gestión? Pensando concretamente en el PAN, Jesús, yo creo que va a haber un periodo de confusión en lo que se acomodan, en lo que se asientan, digamos, estas pulsiones que están presentes después de la derrota, ¿no? Yo no dudo, insisto, en que una parte se va a extremar hacia la derecha, dentro o fuera del PAN. Otra va a tener que tomar una decisión muy importante, es decir, dar por sentado que un cambio estructural, no solamente en el mundo político mexicano, Jesús, sino en la sociedad mexicana, ha tenido lugar con motivo del gobierno de López Obrador. Que hay cosas que ya no tienen regreso, ¿no? Esta relación que tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver también con los programas políticos, a lo mejor ya no tiene regreso en el mediano plazo. Y van a tener que asumir que así es. Y la otra cosa que van a tener que reconstituir es el propio mito que desde los 90 aventó para adelante el PAN en voz de Carlos Castillo Peraza, de que habían tenido un triunfo cultural dentro de la sociedad mexicana al imponer o al proponer y ser aceptados por la sociedad ciertos valores como una forma de Estado, una forma de participación política. Esa victoria cultural, si lo fue en su momento,
se acaba de resquebrajar también en los últimos años, y van a tener que asumir que este es otro país donde hay un corrimiento muy claro desde la política y sus valores hacia nuevos valores en el seno de la propia sociedad. Esto me parece fundamental, y uno supondría que una derecha moderna, que no se va por su extremismo ideológico, como yo creo que va a ir una parte, va a tener que asumir que esa es la nueva cancha donde van a tener que jugar los partidos de aquí en adelante. Te iba a preguntar particularmente, pasa en Europa, gana mucho la ultraderecha, avanza sobre todo en cuestión parlamentaria, provoca que Francia llame a elecciones antes de tiempo, en Argentina está el caso de Milei, en Chile Katz avanza de manera peligrosa, en Brasil la fuerza de Bolsonaro, aún sin el propio Bolsonaro, está ahí, Trump, sin Trump, pero con el propio Trump puede regresar en noviembre. México está vacunado para la ultraderecha como tal. ¿Tú ves un escenario propicio para que la ultraderecha sea controlada ya sin la figura de Andrés Manuel López Obrador, que fue un factor clave en un momento dado para mantenerla bajo control? Si yo tuviera razón en cuanto a que hay un triunfo cultural, una nueva hegemonía en cuanto a los valores políticos y sociales que están ahorita en medio de la sociedad, yo creo que esa derecha extrema va a estar o va a tender a estar aislada. Si hay alguna duda o algún error muy grande, etcétera, al respecto, puede que adquiera otra vez centralidad en el debate político. Pero me parece que lo que ha demostrado ahora la victoria en los términos que se dio de Claudia Sheinbaum es que por lo pronto la extrema derecha no es una preocupación central del nuevo gobierno y no debe comportarse como si lo fuera. Hay que ver cómo evoluciona y hay que ver cómo se reacomoda el universo político en ese campo del conflicto, digamos, sociopolítico mexicano. Pero me parece que un triunfo fundamental de López Obrador, un triunfo cultural, es poner en el centro unos valores que no son asimilables a la extrema derecha en esos términos. Y eso me parece absolutamente crucial. Curiosamente, uno de los valores y prácticas más importantes de López Obrador para evitar esta deriva hacia la extrema derecha es respetar a rajatabla el principio de no reelección. Eso le daría muchas banderas a la extrema derecha. Mientras no haya reelección en México, el juego siempre se va a abrir. El juego se va a abrir constantemente. Entrando a ese punto de las banderas que intenta manejar la ultraderecha, el tema de la hegemonía. Se ha querido comparar la hegemonía que consigue Morena en este momento con la votación popular a su favor, con lo que existía con el PRI. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, querido Ariel, sobre este tema de la hegemonía morenista que tendrá ya un ejercicio del poder en los próximos meses? Yo creo que esto es absolutamente clave. En primer lugar, la comparación ahora Morena es el PRI carece completamente de fundamento en un aspecto crucial de la historia del PRI. Morena no tiene ni la CTM ni el sector obrero, ni tiene la Confederación Nacional Campesina, ni algo similar, y tiene algunos vislumbres de organizaciones que podrían llamarse del sector popular al estilo preísta, pero de una manera mucho más debilitada. No, en ese sentido, Morena no es un partido corporativo y por lo tanto no puede ser el PRI revivido en 2021. Esto es una falacia y es incluso lógicamente insostenible, lo cual hace todavía más importante el triunfo, digamos, cultural de López Obrador, si lo fue, al hacer girar toda la hegemonía, ¿no? Es decir, toda la capacidad de convencimiento y de consenso, no por la coerción, sino por el propio discurso, y colocarla en el centro de las cosas. Uno podría decir, gobierna a pura saliva. Eso es hegemonía. ¿No? Sí, que lo que estás diciendo hay personas dispuestas a escucharlas, que lo que estás diciendo hay personas dispuestas a interpretarlas y que lo que estás diciendo hay personas dispuestas a llevarlas a ciertas formas de solución política, como es el voto. Eso es hegemonía. No, no si es tan o menos mayoritario. Ese es un asunto técnico, si me permites. El problema de la hegemonía es la legitimidad del rollo que estás lanzando y la capacidad del que está del otro lado se sienta interpelado, es decir, se siente identificado con ese rollo al 100, al 80 o al 50%, pero que se mantiene dentro de una, eh, digamos, dentro de un panorama o dentro de una hipótesis de lealtad a ese régimen. Eso es hegemonía.
¿Cuáles son los riesgos que tú ves en ese tema? O sea, en un momento dado, como sea, Morena tendrá poder legislativo, tendrá poder ejecutivo. ¿Tú le ves riesgos al mismo o definitivamente es más la consolidación de un proyecto como tal? Yo creo que el riesgo está en la consolidación misma, Jesús. Es decir, yo creo que el mandato es muy claro para consolidar algunas reformas que se propusieron antes de la campaña y que fueron banderas durante la campaña. Eso es inobjetable. Yo le veo riesgos de subrepresentación en este modelo a los que no están de acuerdo o no están completamente de acuerdo con lo que propone la 4T, López Obrador o Claudia Sheinbaum. Por eso a mí me parece peligroso retirar los diputados plurinominales. Me parece que el papel de los plurinominales es representar minorías, pero no por un acto de, vamos a decirlo así, de lástima o de buen principio de todos tenemos que estar juntos. No, es para poder medir cómo viene la oposición, en qué está pensando la oposición y que la voz de la oposición esté donde pueda ser escuchada. Por eso es muy mala idea suprimir a los plurinominales y en cambio era una idea magistral convertir toda la representación política en un espacio que se iba a elegir por listas proporcionales según los estados, porque ahí todos íbamos a estar representados. ¿Quiénes son los contrapesos que haría en un momento dado si el PAN, el PRI, el PRD, bueno, el PRD ya no juega, el PRI está pasando por un momento verdaderamente agónico, el PAN está dividido, está fracturado? ¿Quiénes van a ser los contrapesos en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, hay unos factuales, digamos, que ya estamos viendo, los grandes tiburones, digamos, de las finanzas que se mueven según ciertos intereses casi siempre de corto plazo y fácilmente rectificables por ellos mismos. Pero bueno, son una señal de que ahí hay un límite objetivo a este poder que acusan de omnívodo que puede tener este Claudio Sheinbaum. Ahí está. Hay unos límites culturales importantes en la sociedad mexicana, no respecto a Morena, sino respecto a buena parte de la política mexicana de los últimos 50 o 60 años. Están las iglesias que a su manera juegan un papel, aunque a esta elección yo diría que han llegado muy desprestigiadas y muy golpeadas por sus propias contradicciones internas, especialmente la Iglesia Católica, ¿no? Por eso yo creo que el peligro de una asociación entre una organización política y un pensamiento religioso, que en otros países se da muy fácilmente, en México es un tanto más complicado, pero reconozcamos que siguen siendo una frontera, vamos a decir, natural. Un tercer elemento, un tercer contrapeso obvio, es la relación con Estados Unidos, ¿no? Que es quizás el contrapeso más importante de todos en cuanto a que hay convenios internacionales, hay tratados de libre comercio y hay una frontera que México no controla plenamente, pero tampoco Estados Unidos, y que siempre está en el centro de la negociación, lo que está pasando en términos de mercancías, de personas, de flujos financieros, etcétera, ¿no? Ahí hay unos elementos que van a actuar, digamos, como contrapesos. Los mismos medios de comunicación que también salieron muy amolados de estas elecciones, van a poder ejercer eso siempre y cuando se les parece el coraje, ¿no? Porque de mal humor frente a las cámaras y con todas las audiencias, pocas o muchas que podemos tener, no van a llegar muy lejos. Si logran articular una crítica mucho más constructiva, mucho más plural, mucho más entendiendo a la gente y no condenándola desde el principio a que son unos irresponsables y no saben ni cómo votaron y no saben ni por qué no están votando, etcétera, pueden resultar, como en cualquier democracia, también un contrapeso. No digamos la prensa escrita, que también está pasando por un momento de muy bajas, digamos, registros en muchos sentidos, y que ya no tiene este papel de transmisor principal de los mensajes. Los políticos ya se la arreglaron, sobre todo López Obrador, para hacer llegar su mensaje sin tanta mediación, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un conjunto de contrapesos o al menos de semáforos que te pueden indicar cuando la cuestión está en verde, cuando en amarillo y cuando en rojo. Eso no quiere decir que esos contrapesos puedan sustituir lo que es fundamental en un republicanismo democrático. Es donde radica la soberanía. La soberanía está, sí, en el Ejecutivo, pero básicamente en la representación política. Por eso era lo que había que cambiar con el Plan A, su integración. Y ese fue el tren que se le fue a la oposición y desafortunadamente se le fue al gobierno también, porque yo creo que lo publicitó muy mal en su momento. Oye, y finalmente, Gabriel,
Ahora sí que te voy a preguntar algo que cae en la especulación como tal, pero me parece que tantas charlas políticas, análisis que se han dado y demás pueden ayudarnos. La gente, ¿por qué la gente decide en un momento dado ir con todo a favor de Morena? Ya nos platicabas en parte, López Obrador tiene una conquista cultural, la narrativa, la manera en cómo mencionó las cosas, pero ¿por qué la gente en un momento dado que fue bombardeada por campañas negativas a las que se invirtieron millones y millones y millones de dólares con narcopresidente, narcocandidata, de todo hubo en esta elección para denostar la credibilidad de López Obrador y de Claudia Sheinbaum? La gente hizo oídos sordos en ese sentido y se volcó no solamente lo que dice la oposición, la clase baja, sino también la clase media y también la clase alta a favor de la candidata de Morena, sabiendo que el plan C era una de las propuestas del presidente de su partido. Mira, Jesús, yo tengo la hipótesis difícil de comprobar, pero casi te diría que estoy convencido de ello, que la gente elige gobernantes, no gestores y no gerentes, ¿no? Toda aquella discurso ideológico según el cual los ciudadanos vamos a contratar quien nos gobierne son patrañas. Deciden y decidieron en esta elección quién quiere que les gobierne y que ejerza el gobierno sin, digamos, con decisión, con claridad y con, digamos, una mirada amplia sobre lo que tiene que ser este país. Es decir, hay una transmisión, una delegación muy importante de la propia soberanía popular en un gobernante. Me parece que eso es clave para explicar la elección de Claudia Sheinbaum, que es uno de los pocos partidos oficialistas, vamos a decir, que triunfaron en los últimos años en América Latina y en Europa, ¿no? Donde hemos visto la caída de muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto que dice, yo voy a elegir quién gobierne. Es más, yo voy a elegir quién me gobierne. Uh-huh. No quién administre las cosas, no quién sea gestor, no quién sea mi representante un poco áulico que no vamos a saber hacia dónde va. Yo quiero a una persona que me diga, esas son las políticas y así le vamos a hacer. Y en este caso se dio la feliz confluencia de un mandato popular, de una claridad de programa y de su reflejo en las urnas. Entonces, básicamente porque algunos creyeron que estaban eligiendo un gerente, y muchas otras personas mayoritariamente decidieron elegir quién gobierna. Eso me parece que explica el 2 de junio. Mi querido y admirado Ariel Rodríguez Curi, historiador del Colmex, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego.